Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Grupo Vocento, a Vodafone Business y a Asturias Innova Más la invitación a este acto, que para mí es un orgullo y me recuerdo también para Marcelino Gutiérrez y vaya también para él pues esta presentación, ¿no? Hablando del futuro y de la inteligencia artificial, ¿no? Que si hay algún concepto, alguna tendencia, ¿no? Que esté teniendo un efecto revolucionario en los últimos tiempos de crecimiento tecnológico a todos los niveles y en todos los ámbitos, es el de la inteligencia artificial. Tenemos una mente con una capacidad prodigiosa, con miles de millones de conexiones neuronales, pero tenemos problemas con algunos conceptos. Y un concepto con el que tenemos especial problema es el de la exponencialidad, ¿no? El crecimiento exponencial. Si cogemos una hoja de papel y la doblamos, va cogiendo más grosor, la doblamos sucesivamente y la doblamos sucesivamente hasta poco más de 100 veces, ya tenemos un papel que tiene un grosor que es más amplio, más largo que todo lo que es la longitud del universo conocido, ¿no? Ese es el poder del crecimiento exponencial. También se puede ver la exponencialidad en el transcurso del tiempo, ¿no? Tiempos cada vez más cortos para innovaciones, para mejoras. El Homo sapiens lleva en el planeta unos 200.000 o 300.000 años según el estudio, según la área geográfica que se analice, ¿no? Y pues hay cierta controversia en ese aspecto, ¿no? Hace 5.000 años nada más, surge la geometría. Hace unos 4.000 años surge el álgebra. Hace unos 400 años surge el cálculo infinitesimal. Hace 150 años surge la lógica booleana, que es la base de la arquitectura de los ordenadores actuales que nos permiten hacer lo que estamos haciendo ahora pues, cada día con nuestros computadores, ¿no? En los años 50, ya de este siglo pasado, surge la primera red neuronal, muy sencilla, imitando de alguna forma tremendamente básica el comportamiento de nuestras neuronas. En los años 90, de hecho en el año 97, tenemos la primera vez que un ordenador, una máquina, Deep Blue, un programa, un software, es capaz de ganar al campeón del mundo de ajedrez. Posteriormente, unos 10 años después, un juego todavía más complejo que el ajedrez en cuanto al número de combinaciones, que es el Go, también tenemos un programa de ordenador que gana al campeón del mundo. Cualquier teléfono móvil ahora lleva programas que ganan al campeón del mundo de ajedrez. No hace falta tener un supercomputador o un superprograma. Más recientemente, hemos conseguido un hito que es que un ordenador sea capaz de vencer a un humano no en unos juegos por turnos con un conocimiento perfecto, como sucede en el ajedrez o en el Go, ¿no? Donde en definitiva tienes toda la información del juego y podéis pensar que esa información trasladada a un ordenador hace que pueda tener ventajas sobre una persona. Pero en circunstancias en las cuales no hay turnos, sino una decisión en tiempo real, y además no existe, digamos, una información perfecta, sino que hay información que desconocemos, como juegos de simulación, videojuegos, ¿no? Pues también, nuevamente, conseguimos que la inteligencia y la estrategia que aporta una inteligencia artificial venza a los mejores jugadores del mundo. Más allá del juego, ¿no? Más recientemente todavía, AlphaGo, utilizando tecnologías de las que se desarrollaron para vencer en los juegos de ajedrez, en los juegos de Go, etcétera, etcétera, desarrolló tecnología para poder predecir las características de proteínas en función del tipo de plegado que tuvieran, con unas implicaciones a nivel farmacológico y de salud extraordinarias. Fue un gran paso adelante. Más recientemente, en los últimos 2 años, ha irrumpido con fuerza la inteligencia artificial generativa y ha roto con muchas de las expectativas y muchas de las limitaciones que poníamos a lo que la inteligencia artificial podía hacer. Hay una paradoja que se lleva aplicando muchos años en inteligencia artificial que se llama la paradoja de Moravec. La paradoja de Moravec dice que es más fácil simular o equiparar con inteligencia artificial comportamientos que nos parecen más avanzados, más elevados, como puede ser el ejemplo de jugar al ajedrez. Es más sencillo resolver ese problema que el relacionar pues, la capacidad motriz con la capacidad de toma de decisiones. Es más fácil hacer un Kasparov, desde el punto de vista de inteligencia artificial, que hacer un Messi, ¿no? Pues también pensábamos que era más difícil, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, equiparar comportamientos creativos, ¿no? Toda la irrupción en los últimos años de la inteligencia artificial generativa nos lleva a lo contrario. Programas de ordenador que son capaces de componer música, programas de ordenador que son capaces de componer un poema, de redactar un artículo, de poder hacer una obra audiovisual, ¿no? Estamos viviendo una época de cambio radical, ¿eh? Antes, en las conversaciones que tenía, ¿no? Antes de comenzar la sesión, decía, la base técnica
que se utiliza para esta gran irrupción, este gran cambio en la inteligencia artificial, ya existía. No aplicada de la manera que se aplica, masiva y con un foco y con una orientación muy diferente. Pero igual que digo que la base técnica no es una base técnica que sea compleja y mucha de ella ya existía anteriormente, también digo que no hay ningún experto en inteligencia artificial del MIT, de Stanford, de Google, de donde queráis, que hace 2 años fuera capaz de predecir el impacto de la inteligencia artificial generativa que estamos teniendo en estos momentos. Que la resolución de una cuestión tan aparentemente sencilla como determinar cuál es la siguiente palabra más probable después de una secuencia de palabras, buscando con ese criterio de probabilidad que eso tenga una coherencia o tenga al menos un sentido, ¿no? Que el salto que eso da nos permita resolver los problemas que podemos resolver y nos permita alcanzar esas cotas de creatividad que podemos alcanzar, o al menos aparente, es algo absolutamente sorprendente. Y lo que nos está pasando es que por primera vez en nuestra historia hemos vivido pandemias, hemos vivido, no sé, erupciones, hemos vivido incluso en otras épocas impacto de meteoritos, guerras muy cruentas. Lo que nunca se había vivido y nadie lo había vivido es el estar conviviendo con una inteligencia equiparable a la nuestra o incluso en algunos casos probablemente superior, ¿no? Ese es un gran cambio que nos debe llevar a la reflexión. Podemos hablar de si la inteligencia artificial general está cerca, no está cerca. Bueno, nadie puede saber cuán cerca está, por lo que os decía, ¿eh? Es difícil saber a veces cuando hay nuevas aproximaciones o nuevas formas de abordar la tecnología, y en este caso pues, lo que son modelos complejos, neuronales y los incentivos que se les da y cómo se van adaptando a los problemas. Es difícil adivinar el grado de implicación y el grado de potencia que pueden tener. Pero sí os digo que si hace algunos años había controversia y había grupos de científicos que decían, oye, la inteligencia artificial general es una entelequia, no se va a conseguir nunca, es inviable técnicamente, y había quienes pensaban que era factible, probablemente en 50 o en 100 años quizás. Ahora podemos discutir el momento, pero no hay prácticamente quien discuta que esa inteligencia artificial general llegará, ¿vale? Ese es un poco el primer mensaje. El segundo mensaje que quería trasladar como reflexión es ¿qué problemas tiene esto? Voy a hablar de lo negativo y luego voy a hablar de lo positivo. Desde un punto de vista negativo, el primero es el desalineamiento entre la inteligencia artificial y los intereses, valores, principios de las personas, ¿eh? Se habla de ética, cada vez se habla más de este factor de la ética digamos, segura, de la inteligencia artificial segura. Se habla de ese alineamiento. Tenemos que garantizar que lo que hace la inteligencia artificial sea lo que queremos que la inteligencia artificial haga, que no tome decisiones que puedan ir contra lo que sería el interés general de las personas. Y eso tiene muchas implicaciones. Además, van a ser muy inmediatas en nuestro día a día. La incorporación de sistemas de control de todo lo que son los algoritmos, los procesos de toma de decisiones dentro de organizaciones, instituciones, etcétera, va a ser una cuestión necesaria y que será fundamental abordar. Es una realidad ya, en cierto modo. El segundo peligro de la inteligencia artificial es la distribución no uniforme de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a significar un cambio radical en las capacidades de las personas. La capacidad de acceder al conocimiento, la capacidad de disponer de una salud mejor, la capacidad de disponer de un uso más eficiente de recursos, tiene muchas ventajas. La gran desventaja, el gran problema es si esa distribución no es igualitaria, ¿eh? Si hay países, si hay segmentos de la población o estamentos que tienen pues, menos acceso a la inteligencia artificial, estaremos ante un problema importante también. Y el tercero es la desconexión entre la persona y el planeta, si lo queréis ver de esa forma. Es cada vez más la inteligencia puede hacernos más idiotas, ¿no? En el sentido de que disponemos de la capacidad de comunicarnos, por ejemplo, con cualquier persona en cualquier idioma. El hecho de que lo podamos hacer de viva voz, traduciendo automáticamente a través de un auricular lo que nos están diciendo, ya está ahí. De hecho, esa tecnología ya existe, ¿eh? Se generalizará y dentro de un tiempo pues, será algo totalmente natural, ¿no? Bueno, pues eso probablemente nos lleve a no aprender idiomas, ¿no? Pero llevando eso más al extremo, ¿no? El hecho de que podamos redactar, podamos establecer o elaborar ideas complejas sin la necesidad de ser nosotros quienes estemos estableciendo el hilo conductor, puede tener también un efecto bastante negativo, ¿no?
Hay otro factor que es interesante. Cuanto más avanzada es una civilización, cuanto más avanzada es una cultura, más dificultades tiene la persona desnuda para sobrevivir. Si nos ponen en medio de la selva, probablemente tengamos muchas dificultades para hacerlo. Si pusieran a una persona hace 500 años o hace 1000, seguramente tendría más que nosotros, ¿no? Esa falta de inteligencia natural es también un peligro, ¿no? Pero luego están también las ventajas de la inteligencia artificial, y muchas, ¿eh? Y las voy a enumerar de una forma rápida, pensando en cuáles son los ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial. Solamente algunos de ellos. Uno muy importante son las organizaciones. Aquí hay muchas empresas representadas y es evidente que la inteligencia artificial puede conseguir dos cosas para las organizaciones. Por un lado, puede hacer que éstas sean más eficientes, puede hacer que ciertos procesos se automaticen, se hagan más rápidos, se hagan más personalizados, se puede dar un servicio de mayor calidad, por supuesto, y puede hacer que las empresas sean más relevantes, que formen parte más integral, más cercana de la vida de las personas. Es decir, todo lo que se está haciendo durante los últimos 20 años, donde además España en ese sentido ha sido un país bastante avanzado y pionero en muchas de las áreas de aplicación del machine learning, la inteligencia artificial en el campo de la toma de decisiones en empresas, pues es un área evidentemente de aplicación positiva, ¿eh? Luego está el ámbito de las personas. Las personas pueden ser, utilizando un poco el anglicismo, ¿no?, pero pueden ser aumentadas, ¿no?, esto el augmentation, ¿no?, puede dar a las personas una capacidad mucho mayor cognitiva de acceso a decisiones, de acceso a contenido, de acceso a capacidad de interactuar, de comunicar con otras personas. Esa capacidad aumentada la tienes. La salud. Es evidente que el efecto de la inteligencia artificial de la salud puede ser extraordinario, ¿no? Todo el análisis de las proteínas, todo el análisis de las relaciones que se producen entre diferentes tipos de moléculas en el cuerpo ante diferentes tipos de patologías puede ser muy útil para identificar nuevas dianas terapéuticas para muchas enfermedades, para mejorar la calidad de vida, para monitorizar la vida de las personas dependientes, con lo cual es evidente que hay mucha utilidad positiva en la inteligencia artificial cuando hablamos de personas. Podemos velar también por su seguridad, porque personas, además en una sociedad como la nuestra, que cada día está más envejecida, podamos monitorizar qué es lo que hacen bien, lo que hacen mal, definir mejores pautas y si tienen algún problema, poder identificar que ese problema se está produciendo y poder alertar de una forma adecuada. Y el tercer ámbito de aportación de valor es el planeta, ¿eh? El planeta, evidentemente, todos los retos que tenemos en el planeta en términos de sostenibilidad, de un uso adecuado de la energía, etcétera, se pueden también ver beneficiados, evidentemente, con el uso de la inteligencia artificial. En resumen, realmente todos los retos que tenemos como especie, o sea, pensando en un sentido amplio, retos de supervivencia, de relación con el planeta, etcétera, todos pueden ser o deben ser probablemente abordados con la utilización también de la inteligencia artificial. Con lo cual, pese a que haya elementos que sean elementos de riesgo, elementos sobre los que tenemos que meditar y tenemos que tomar decisiones, es evidente que nos encontramos también ante una gran oportunidad. Ahora bien, esta gran oportunidad, como digo, tiene que ver también con nuestra propia capacidad para poder integrar la inteligencia artificial. De algún modo, estamos hablando en los últimos tiempos de incorporación de protocolos, incorporación de procedimientos que nos permitan determinar cuándo hay comportamientos efectivamente que pueden ser peligrosos. El gran mensaje también en esto es que la mejor manera, y probablemente la única manera que tenemos para controlar la inteligencia artificial es también la inteligencia artificial. No hay una forma para poder entender, para poder registrar, para poder controlar el comportamiento de una red neuronal profunda con billones de parámetros que se están ajustando. No hay ninguna manera para saber qué es realmente lo que ese sistema está produciendo y si hay algún tipo de problema en términos de cómo ha sido entrenado, si está generalizando algún tipo de comportamiento de discriminación o algún comportamiento negativo, sí, más que utilizando de nuevo la propia inteligencia artificial para poder hacer todo este tipo de planteamientos. Como os digo, es la primera vez que vamos a compartir el mundo, y ya es una realidad en ciertos ámbitos, con una inteligencia equiparable o superior a la nuestra. Lo que decían los teóricos hace años de la inteligencia artificial es que cuando se produzca el evento de que tengamos una inteligencia artificial equiparable a la capacidad humana, el salto siguiente, que es tener una inteligencia artificial equiparable a la capacidad no de una persona, sino de toda la especie humana, es algo que sucederá en muy poco tiempo, porque la capacidad de escala que puede tener es enorme. Otro factor que va a redundar en ese crecimiento exponencial
es la capacidad de la inteligencia artificial de crear inteligencias artificiales, ¿no? Con lo cual, en ese momento, y una inteligencia que es superior en muchos ámbitos a la nuestra para poder hacer ese tipo de desarrollos, pues estará ante la posibilidad de multiplicar, tener un efecto multiplicativo en su capacidad. La cuestión que queda después de todo esto, de todo el avance que estamos teniendo y que lo vemos cotidianamente en todos los ámbitos, es entonces qué nos hace únicos, ¿no? ¿Qué nos permite mantener, ¿no?, algo de especie, digamos, elegida, ¿no?, en lo que es nuestra visión del mundo? Bueno, pues la respuesta probablemente no es fácil, porque cuando se trata de simplificar y se trata de buscar un ejemplo concreto de qué nos hace humanos, es fácil encontrar la posibilidad de decir, no, es que esto, con esta aproximación y de esta manera, se podría replicar con un sistema automático. La inteligencia artificial a lo mejor no sabe, a lo mejor no entiende. Plantearse si la inteligencia artificial realmente es inteligencia, decía un autor, es como plantearse si un submarino sabe nadar. No es una cuestión que tengamos que humanizar, pero es cierto que desde nuestra perspectiva y lo que tiene que ver con sus capacidades, a nuestro efecto, y desde nuestra perspectiva, como digo, es lo mismo. Entonces, cuando nos planteamos qué nos hace únicos o qué nos hace distintos, voy a recurrir a tres genios de diferentes épocas y en diferentes contextos, que de alguna manera, no directa, se referían a la inteligencia artificial, pero sí creo que al papel único de las personas. Primero, Leonardo da Vinci. Hay una frase de Leonardo que creo que es muy apropiada en este caso, que dice: es natural en los hombres buenos la tendencia a conocer. Yo creo que ese propósito de conocimiento, esa curiosidad, es un factor inherente a las personas, a los seres humanos, y creo que eso establece un aspecto diferencial. Hay una frase extraordinaria de Pablo Picasso en una entrevista que le hacen en Paris Match en los años 60, y en esa época, estoy hablando de los años 60, Pablo Picasso dice: los ordenadores, hablando de máquinas de calcular, hablando de ordenadores, o sea, no es que tratemos de modernizar lo que dijo por manipular un poco y llevarlo a nuestro contexto, ¿no? Dice: los ordenadores son inútiles porque solo pueden responder preguntas. El hecho también de poder trascender de la pregunta, de la respuesta, disculpar, y poder elaborar la pregunta y poder elegirla y poder a partir de ahí pues, profundizar, indagar, buscar relaciones, ¿no? Y en definitiva crear de esa manera, es un factor también claramente humano. Y el tercer personaje que traigo aquí a la palestra es Nicolás Hayek. Yo creo que es el lugar adecuado para hacerlo. Nicolás Hayek era un emprendedor, un empresario. Fue el hombre que salvó a la industria suiza de relojes, ¿no? Cuando en los años 80 pues, irrumpieron los japoneses, ¿no? Y parecía que iban a arrasar con toda esta industria, y lo hizo con Swatch, ¿no? Con esa marca tan emblemática y tan original de relojes, ¿no? Y Nicolás Hayek lo que decía era lo siguiente, decía: un emprendedor es un artista, siempre creando algo nuevo, un producto, riqueza, trabajo, y siempre superando obstáculos. Yo creo que esa capacidad para manejarse en un mundo que es absolutamente infinito es una capacidad inherentemente humana. El infinito no es computable, con lo cual es un buen punto para diferenciarse de la inteligencia artificial. Y creo que además esta frase pues, también pone en valor pues, la aportación, ¿no? Y el mérito de los premiados hoy. Agradecer a la organización de nuevo su invitación y dar la enhorabuena a todos los premiados. Muchas gracias.